Amigos, muy buenas noches. Quiero dar las gracias por el tiempo que nos conceden hoy día para que les podamos compartir esto. Generalmente suelo hacer una analogía para analizar lo que está pasando en nuestro país. Cuando queremos saber hacia dónde vamos, es fundamental poder saber dónde estamos parados, ya que eso nos permite tomar decisiones correctas. Por eso hoy día vamos a conversar con una persona del calibre de don Daniel Prieto, que es presidente del ICAES, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Don Daniel, le cedo la palabra para que se pueda presentar. Bueno, muchas gracias, Bartolomé. Yo Bartolomé lo acabo de conocer a través de una amiga mía, y bueno, no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero estamos en este contacto a través de Internet. Contestando a tu pregunta, Bartolomé, mira, nosotros en el ICAES nos dedicamos a pensar Chile en el largo plazo. Generalmente hacemos un análisis histórico de todo lo que le ha pasado al país, todas las experiencias que ha tenido, las cosas buenas y malas, por qué han ocurrido cosas buenas y por qué han ocurrido cosas malas en el mediano y largo plazo. Porque cuando uno está metido en la política día a día, está en esa guerra de los políticos por el poder, en que se acusan mutuamente de miles de cosas y es muy confuso saber cuáles son las tendencias gruesas de si el país se va desarrollando o si va perdiendo capacidades. Cuando uno piensa en el largo plazo, puede analizar más claramente los factores que influyen para que el país se desarrolle o se estanque o incluso decaiga. Claro. A pesar de que pensamos en Chile en largo plazo, nos han obligado a tener una posición o a tener una respuesta de lo que está pasando hoy día. Sobre todo a partir del 18 de octubre, ese estallido de violencia que se generó el año pasado, el 2019, y que después ha continuado hasta por lo menos marzo, cuando todo esto se ha frenado. Ellos iban a reiniciar la revolución en marzo, pero se ha frenado por la pandemia, y todavía la pandemia nos ha salvado. Pero lograron ellos esta elección para ver si nosotros vamos a cambiar la Constitución o no, el famoso apruebo o el rechazo. Nosotros creemos que el rechazo es clave para salvar a Chile, porque el rechazo significa mantener esta Constitución que nos ha permitido tanto desarrollo y tanta estabilidad, y todas las libertades que hay en Chile, la democracia, que ha sido ejemplar. Entonces, cuando tú quieres cambiar una cosa que ha tenido tanto éxito, tú te metes en un mundo de incertidumbre, donde lo más probable es que ellos logren controlar el país políticamente, como lo han hecho otros países, y eso nos puede llevar al caos que ya se ha visto en Nicaragua, en Venezuela, bueno, en Cuba ya hace 60 años, y en otros países donde han intentado hacer cosas parecidas. Los cambios de constitución en Ecuador, por ejemplo, fueron nefastos para Ecuador, y así hemos visto ejemplos parecidos. Entonces nosotros creemos que hay que votar por el rechazo, porque eso es una forma de parar este caos, esta revolución, esta crisis en que estamos metidos, donde se ha paralizado la economía, ha aumentado el desempleo, ha bajado el nivel de vida, se han, no sé, roto tantas oportunidades para seguir desarrollándonos. Nosotros estábamos con la esperanza de sacar a ese 6, 7 o 8% de gente que nos quedaba en la pobreza, y esa posibilidad se ha visto empantanada ahora. Incluso es posible que la pobreza haya aumentado a raíz de esta violencia y a raíz de esta posibilidad de cambio en la Constitución. No sabemos qué va a pasar, pero si ganara el rechazo habría un gran respaldo para quienes quieren detener esta revolución y quieren detener este proyecto de llevarnos al socialismo del siglo XXI y a una especie de neocomunismo que está dirigiendo Cuba en combinación con Venezuela y Nicaragua, y con los países que están combinados en el Foro de Sao Paulo. Entonces nosotros nos vemos obligados a tener una posición sobre lo que está pasando. Claro. Y don Daniel, cuando vemos situaciones, ¿no es cierto?, como esta, vamos a mencionar en específico esta que está ocurriendo no solamente aquí en Chile, porque estas manifestaciones y esta especie, como bien usted lo dijo, de revolución, no la está viviendo solamente Chile. Cuando vemos casos de estas pseudo-revoluciones, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, donde se ha intensificado con mucha fuerza, donde podemos ver movimientos como el Black Lives Matter, cuando vemos esta clase de movimientos y respuestas de un área mucho más agresiva de la sociedad, ¿cómo traduciría eso a usted que esté ocurriendo en el país que se supone era símbolo, ¿no?, de seguridad, libertad, igualdad? ¿Cómo podría usted, desde la perspectiva del ICAES, ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos? ¿Cómo eso puede también influir a que continúen esta clase de
pseudo revoluciones en Chile o en Latinoamérica? Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros nos venimos haciendo estas preguntas hace tiempo y estamos siempre tratando de armar el rompecabezas para encontrar la respuesta. Y Claro, lo que ocurre, según lo que hemos detectado, es que hay una combinación del Partido Demócrata con gente del Foro Sao Paulo, que es una cosa bastante sorprendente, porque uno pensaría que en Estados Unidos todo el mundo es anticomunista, y sería claro. muy difícil pensar que Estados Unidos tuviera algún sector tan importante que está inclinado hacia el comunismo. Y si uno piensa en la historia de Estados Unidos, uno piensa que el Partido Demócrata también fue anticomunista, sobre todo en la época de la Guerra Fría, cuando tenían toda esta confrontación con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, hemos visto que a través de multimillonarios que han utilizado al Foro de Sao Paulo para incorporarle una serie de ideas deconstructivistas que no eran originales del comunismo o del marxismo-leninismo internacional, sino que son ideas posteriores al marxismo-leninismo clásico, que partieron de muy antiguos, eso sí, partieron ya con Gramsci y con todos los ideólogos de los años 30, los ideólogos de izquierda en Alemania. Después, a raíz del advenimiento del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, estos ideólogos se fueron de Alemania, pero volvieron después de la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, empezaron a influir en las universidades de Estados Unidos, y fue empezando a desarrollar teóricamente en los años 70, 60, 70 y ahí en adelante, estas ideologías dentro de Estados Unidos. Y también las vimos nosotros en Iberoamérica, porque algunos de ellos llegaron tempranamente a distintos países de América Latina, y después con las combinaciones de estudiantes que van a hacer posgrado a Estados Unidos o posgrado a Europa, estas ideas se fueron traspasando de América Latina hacia Europa, y de Europa hacia América Latina, y ahí a Estados Unidos y de vuelta, y lo mismo que Estados Unidos a Europa y de vuelta. Y es un fenómeno casi netamente occidental, esta ideologización con características nuevas, que es una especie como de comunismo moderno, distinto al original, donde ciertos millonarios del mundo se han interesado por financiar a esta izquierda que quedó muy descabezada y muy descolocada cuando cayó la Unión Soviética. Porque el año 90, cuando cae la Unión Soviética, cae también casi todos los comunismos del mundo. Casi todos los comunismos del mundo, excepto quizás Cuba, que es un caso excepcional, y Corea del Norte. Pero incluso podemos decir que China, que hoy día sigue llamándose comunista y tiene un partido comunista, China dejó de ser comunista por allá por el año 78, cuando Deng Xiaoping, heredero de Mao, decide trasladar el sistema económico de un sistema estatista, comunista, a un sistema capitalista, donde poco a poco se empieza a reconocer la propiedad privada, la libertad de precios, no sé, la operación libre de la oferta y la demanda, el mercado, la apertura hacia el exterior, las exportaciones, la aceptación de inversiones extranjeras, en fin, con reconocimiento a la propiedad privada de esas inversiones. Entonces, China se transforma a una especie de capitalismo donde el rol del Partido Comunista no es exportar la ideología, como era en otras épocas, en la época de Mao, o como lo hizo siempre la Unión Soviética, sino que el rol del Partido Comunista era mantener el orden interno. Y sobre todo esto se fue viendo de forma muy evidente el año 89, cuando vino esta revolución interna democrática dentro de China, que amenazó a China con una especie de guerra civil. Se hubiera roto el orden. Y si se rompía el orden, se hubiera abortado este crecimiento tan alto que empezó a tener China desde el momento en que China adopta la economía de mercado. Por lo tanto, el Partido Comunista Chino, que no creía en el comunismo, sino que ellos ya estaban creyendo en el capitalismo, pusieron orden, y pusieron orden con un sistema dictatorial, como es típico de los regímenes comunistas, pero en este caso era un régimen capitalista. Ahora, ¿por qué ellos tenían esta dictadura y este orden? Bueno, porque China nunca había tenido democracia en su historia. Ni siquiera en el régimen enemigo de los comunistas, que era el régimen nacionalista de Chiang Kai-shek, el Kuomintang, también ellos era una dictadura. Y si uno ve la historia para atrás de China, siempre fueron dictaduras, los últimos 2000 años al menos, y antes también. Entonces, ellos no conocen la democracia occidental, no les interesa, creen que es un factor de desorden, y de hecho, cuando los occidentales presionaron a China para producir
esa democracia artificial dentro de China en los años 80, que culminó con el enfrentamiento masivo del año 89, incluyendo la matanza de Tiananmen. Los chinos lo vieron claramente como factor de desorden, entonces lo rechazaron. Y ellos mantuvieron esta dictadura que garantiza el orden interno, pero con un régimen de mercado. Y por eso que China siguió creciendo y fue el país que más creció en el mundo, con las tasas de crecimiento más altas, de repente crecían al 11% anual, y eso se mantuvo ya desde esa época, digamos 42 años con la China creciendo. Es cierto que ahora con la pandemia, como a todo el mundo le afectó bruscamente, y hubo un freno importante a la economía china, pero hubo un freno a toda la economía mundial. Probablemente China, con su economía capitalista, va a poder salir antes que otros países, porque además del capitalismo ellos tienen el orden que otros países no tienen. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el año 90, cuando cae el comunismo mundial, cae en todas partes excepto en Corea del Norte y Cuba. Y es a partir del año 90 que Cuba combina a los partidos de extrema izquierda y a los movimientos de extrema izquierda de América Latina para buscar una alternativa de poder. Y ahí se forma el Foro de Sao Paulo. Y curiosamente, ellos buscan fuentes de financiamiento nuevas porque ya no venían de la Unión Soviética. Y ahí encuentran, por un lado, el narcotráfico, que había partido con el programa para financiar a la FARC en Colombia, que había tenido mucho éxito y que después se extendió a todo el sistema, pero también a multimillonarios occidentales, que les interesaba, por razones personales, para especular con el mercado, desestabilizar a ciertos países y crear ciertas condiciones para hacer especulaciones financieras. Y ahí surge el Open Society de George Soros, que le introduce una serie de valores al Foro de Sao Paulo y al neocomunismo panamericano, que no existían antiguamente en el marxismo-leninismo, como esto de, no sé, el feminismo extremo, o el LGBTI, o no sé, toda la lucha contra los valores patrióticos y contra los símbolos de los países, una especie de construcción de las historias de los países, y un afán por acabar con los estados, acabar con el sistema de estados nacionales, que había partido en Europa por ahí por el siglo XV, fin del siglo XV, sobre todo en el siglo XVI, y se había consolidado en Europa a partir de la Paz de Westfalia, estamos hablando de 1648, los estados nacionales se habían consolidado como sistema, después de la época feudal, ¿no? Antes en Europa había venido ese largo periodo de épocas feudales, que había partido con la caída del Imperio Romano, y que había terminado hacia el año 1500, más o menos. Entonces fueron como 1000 años, un poco más de 1000 años, 1050, 1080 años de feudalismo en Europa, entre la caída del Imperio Romano y el surgimiento del sistema de estados nacionales. Y eso es lo que quieren deconstruir ahora, porque lo que ellos quieren ahora, en el mundo occidental por lo menos, no en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, lo que quieren es reemplazar a los estados nacionales por una especie de nuevo orden mundial bajo el control de la ONU. Y la izquierda, en combinación con estos multimillonarios, en combinación con el Partido Demócrata de Estados Unidos, quieren usar a la ONU como fórmula de control. Y hay una combinación muy estrecha entre esta nueva izquierda, este nuevo comunismo, con los demócratas en Estados Unidos, que es una cosa impensada hace décadas atrás. Y por eso vemos lo que está ocurriendo ahora, porque hay mucha gente que no creía en esto, pero se está viendo, ¿te fijas? Entonces, cuando nosotros armamos el modelo para ver qué es lo que realmente está pasando en el ICAE, todo esto calza. Entonces, esta es una hipótesis que tenemos, una teoría, un modelo, se puede llamar de distintas formas, pero nosotros siempre estamos abiertos a nuevas informaciones que nos vayan perfeccionando la idea de lo que realmente está pasando. Don Daniel, siguiéndolo con mucha profundidad y análisis de sus palabras, con las cuales puedo estar plenamente de acuerdo, tenía anotada aquí una pregunta, que además acabo de anotarla con todo lo que acabamos de conversar, con todo lo que acaba de señalar. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene hoy en día Occidente un gran enemigo al que pueda apuntar públicamente, o todavía no tenemos con claridad quién es el gestor verídico de este gran ocaso? Porque en el fondo es un ocaso
para toda la tradición judeocristiana, ¿no? Si no me equivoco, todo esto que está pasando hoy en día. ¿Tenemos un Sí, enemigo que podamos sí. enfrentar directamente o todavía necesitamos seguir analizando con mayor profundidad quién es ese enemigo hoy en día? Y si es en común, Yo claro. Sí, yo creo que es una división interna dentro de Occidente. No me queda claro que Occidente en este proceso tenga un enemigo externo, porque si bien, por ejemplo, el Islam podría ser una amenaza para la civilización occidental, el Islam estaría muy en contra de los deconstructivistas de izquierda, por su propia mentalidad, por sus propios valores. Aunque ellos tengan valores distintos al cristianismo, tienen más cercanía con el cristianismo que con los deconstructivistas. Y si uno piensa en otras civilizaciones, como la civilización china y toda la influencia que ellos tienen en la periferia de China, o la civilización de la India, con toda la influencia que tienen ellos en la periferia de la India, ellos también son impermeables a esta deconstrucción que es más típica de Occidente, que no se ve en la India, no se ve en China, no se ve en el Islam. Eh, en África, que es otra civilización que tiene otros orígenes y que tiene otras características, que algún día tú nos podrías ayudar un poco a entenderla, porque para nosotros es un misterio mayor el fenómeno de la civilización africana. Eh, También, eso sí, está muy influida por la civilización de China en este momento, que está tratando de capturar a través de sus inversiones vastos sectores de África, en competencia con países como Francia, que todavía ejerce cierta influencia política, militar e incluso económica en ciertos sectores de África, después del proceso de descolonización de los años 50 y 60. También Estados Unidos trata de influir en África. El mundo del Islam, desde el norte de África hacia el centro de África, también trata de influir en la civilización africana. Por lo tanto, también África está siendo sometida a la influencia de la civilización china, de la India, del Islam, incluso la europea y norteamericana, o sea, de Occidente. Pero esta deconstrucción es un fenómeno típicamente occidental. Si tú me dices cuál es el enemigo, yo no te diría que es China. Es cierto que ahora, sobre todo en el gobierno de Trump, y con el conflicto comercial que se ha producido entre el régimen de Trump y el régimen chino, se ha exacerbado una cierta rivalidad. Pero es una rivalidad más bien de Estados Unidos con China. No está tan claro que sea de todo el mundo occidental. Es cierto que en el este de Asia muchos perciben a Estados Unidos como un aliado que los puede ayudar a resistir o defenderse de este poder emergente tan grande que está surgiendo de China. Y Japón se siente un poco amenazado por esta evolución china, también Australia se siente amenazado. Y los países más cercanos, por ejemplo, el mismo Taiwán, que ellos son de la misma raza china, la misma cultura china, pero no quieren pertenecer al régimen de China y resisten, quieren mantener su independencia, están muy cerca, están frente a la provincia del Fujian, en el centro de China, en la costa, pero no quieren pertenecer a China. Entonces ellos ven a Estados Unidos, y este Estados Unidos combinado con Japón y Australia, como una esperanza. Y esa combinación de Japón, no sé, Taiwán, Corea del Sur, Australia, también se está empezando a combinar con la India. Y hay un creciente interés y conversaciones y esfuerzos para hacer ejercicios combinados, en fin, para desde la periferia del este de Asia y del sur de Asia poder resistir este imperio nuevo emergente de China que podría amenazar a los países de los alrededores. Sin embargo, Claro. cuando uno habla con los chinos y habla con sus especialistas, ellos dicen que China no tiene ningún interés en tener ningún conflicto con nadie de la periferia, excepto quizá el caso de Taiwán, porque ellos creen que Taiwán es una provincia natural de China y tienen que recuperarla. Pero no tienen ningún apuro, según ellos. Lo que más les interesa a los chinos es mantener la estabilidad, el orden, el desarrollo, el comercio internacional, y ven amenazado su comercio internacional con esta confrontación comercial que les implanta Estados Unidos. Pero no es una confrontación militar, es una confrontación comercial la que ellos tenían. Ahora, lo que ha ocurrido es que a raíz de la competencia comercial con Estados Unidos, se ha traducido eso también en una especie como de confrontación estratégica y militar, sobre todo en el mar del sur de China, que los chinos están afanados en controlar estas islas Paracels y las islas Spratly, que son islas que están al norte y al sur del mar del sur de China,
frente a Vietnam, frente a Filipinas, en fin, frente a más al sur, con Indonesia, Brunei. Son países que también tenían aspiraciones sobre ciertos territorios que están en el mar del sur de China, pero China se ha apoderado de las islas, las ha transformado en bases militares, ha metido ahí un poder importante naval y aeronaval y aéreo para controlar ese territorio, y se han apoderado del mar del sur de China. Ahora los chinos no lo hacen para enfrentarse a Estados Unidos. Según ellos lo hacen porque es un área muy estratégica para traer productos del Medio Oriente, sobre todo energía, petróleo en este caso, a través de lo que ellos llaman el cordón periférico del sur, que lo comparan con el cordón interno, que es la ruta de la seda, que va por el continente. La ruta periférica al sur es una ruta marítima, donde los chinos traen petróleo del Golfo Pérsico porque viven y dependen de ese petróleo. Entonces, por eso ese afán de ellos de controlar el mar del sur de China, para garantizarse estratégicamente el control de estos pasos. Pero Claro. obviamente que tienen que pasar por el cuello de botella, que es el estrecho de Malaca, y tienen que pasar por el sur de la India, que se podría convertir en un rival de China. Ellos quisieran que no. Los chinos quisieran que la India no fuera un enemigo, no fuera un rival, pero sí han habido algunos choques de frontera, y por lo tanto hay un problema ahí. Hay un problema. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo esto en plena evolución y no sabemos en qué va a terminar. Claro. Y regresando un poco a la casa, como se podría decir, volviendo aquí a Latinoamérica, Sí, porque situaciones me como... volé mucho con el mundo, ¿no? Sí, Claro, no, está súper bien, está perfecto, porque eso nos permite demostrarnos, ¿cierto? Que claro, ustedes realmente tienen una profundidad en el análisis de lo que está sucediendo, no solo en Chile y tampoco no solo en Latinoamérica. Es importante expandirnos, que quede claro que esto está sucediendo en parte importante del mundo. claro. Hay dos cosas que quería mencionar. La primera era, volviendo aquí a la casa, a su juicio. Como bien lo sabemos, hace un tiempo atrás, la última intervención militar de Estados Unidos fue en Panamá. Si no me equivoco, por favor, podría corregir. Eh, por ahí, por el año 1990 y algo, no lo puedo recordar con mucha claridad, pero cuando tenemos situaciones como esta, donde Estados Unidos interviene, saca a este dictadorcito que está metido dentro de los países, qué sé yo, que todavía oprime a su país, como era en el caso de lo que estaba sucediendo en Panamá en ese momento. Cuando tenemos situaciones como esa, ¿existe la posibilidad de que hoy en día, en pleno siglo XXI, Estados Unidos todavía pudiese intervenir en países, por ejemplo, como Venezuela, donde tenemos claramente un régimen que se ha extendido y que evidentemente vulnera la libertad? ¿Creen ustedes que existe la posibilidad de que Estados Unidos pudiera volver a gestar una intervención militar en algún país en Latinoamérica? Bueno, ellos se preguntan lo mismo. Ellos se preguntan esa misma pregunta. No es tan fácil, porque Venezuela es un país mucho más grande que Panamá. Antes habían intervenido en Granada, que era una pequeña isla en el Caribe, y habían tenido éxito. Pero si uno ve la historia para atrás de Estados Unidos, antes de Granada y antes de Panamá, Estados Unidos había tenido bastante fracaso. De hecho, nunca pudieron recuperar Cuba. Si tú piensas que hoy día Cuba tiene 9 o 10 millones de habitantes, 11 dicen algunos, no está tan claro cuántos habitantes tienen, porque las cifras no son muy confiables de Cuba. Pero en todo caso, un país que tiene del orden de 10 millones de habitantes. Y Estados Unidos no ha podido doblegar a Cuba. Menos va a poder doblegar a Venezuela, que tiene muchos más habitantes y es un territorio mucho más grande y además está en un territorio continental. Entonces no es tan fácil, menos ahora con la pandemia. Nosotros vimos en un momento dado un desplazamiento de fuerzas navales y aeronavales y de la DEA en la costa para parar el narcotráfico, tanto por el Caribe como por el Pacífico, que salían desde Venezuela, a pesar de que Venezuela no tiene acceso al Pacífico, pero a través de unas vías indirectas por Ecuador, los venezolanos estaban tratando de sacar productos de la droga por Colombia y hacia Ecuador, hacia el Pacífico. Y este movimiento se pensó que iba a ser una intervención, sin embargo no se ha producido la famosa intervención militar norteamericana para sacar al régimen. Y después Estados Unidos puso precio a la cabeza de Maduro y a algunos de sus ministros principales, $15 millones
Maduro, 10 millones de dólares por los ministros principales del régimen, y tampoco eso ha tenido resultado hasta ahora. En un momento dado se vio muy presionado Maduro y pensamos que podía caer o podía renunciar o se podía arrancar, no sé, a Cuba o a otros lugares, y no lo hizo, entre otras cosas porque curiosamente Piñera, el presidente chileno, a través de los acuerdos de Lima, estableció que no se iba a usar la fuerza en contra del régimen. Y cuando se hizo esa declaración de que no se iba a usar la fuerza a nivel latinoamericano en contra del régimen de Venezuela, entonces el régimen respiró con alivio, porque si no existía la amenaza del uso de la fuerza, ellos podían sobrevivir. Las presiones de otro tipo, político y todo a ellos les daban un poco lo mismo. Lo que sí les preocupaba era la amenaza de la fuerza. Pero si América Latina no se combinaba con Estados Unidos para, por la vía de la fuerza, sacar al régimen, entonces el régimen podía sobrevivir con facilidad, y así lo ha hecho hasta ahora. Bueno, por ejemplo, es muy importante dejarlo en claro, porque la gente piensa muchas veces y dice, no, si Estados Unidos se puede meter aquí, Estados Unidos puede interceder, qué sé yo, y Estados Unidos puede, evidentemente, cambiar, ¿no es cierto?, la situación que está viviendo Venezuela. Creo que es muy importante dejarlo en claro. Ahora, retornando de vuelta, ahora sí, totalmente a Chile, una de las preguntas que logré también elaborar en compañía con mis compañeros que iban a ayudarme a hacer esta entrevista, una de las preguntas es la siguiente. Independiente de lo que de si ganara el rechazo o el apruebo, ¿sienten ustedes que el clima de división en la sociedad, el cual ya se puede respirar con gran fuerza hoy día, va a ser mucho más profundo a lo que hoy día ya estamos analizando, o podríamos volver a permanecer en un estado de derecho constantemente vulnerado? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, ellos escalaron un poco como Claro, respuesta del régimen de Sebastián Piñera cuando amenazó a Venezuela, cuando fue a Cúcuta y trató de presionar a través de la frontera con una acción que los venezolanos temieron que pudiera convertirse además en una acción militar de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia. Pero cuando ellos se dan cuenta que no hay una amenaza de fuerza, sino que es solamente una cuestión propagandística, respiran aliviados y después quieren vengarse de Sebastián Piñera. Ya en esa época estaba diciendo que Chile era una excepción en América Latina, era una taza de leche, donde éramos la excepción a toda esta desestabilidad que había en Iberoamérica. Y los venezolanos quisieron vengarse. Y de hecho ellos, aprovechando que nosotros íbamos a tener esta reunión mundial claro. del cambio climático en Chile, inician esta revuelta el 18 de octubre, que estaba combinada por la Mesa de Unidad Social con el Servicio Bolivariano de Inteligencia y arriba de ello el Servicio de Inteligencia cubano, el famoso G2, que algunos llaman la DI. La DI es la Dirección de Inteligencia. En Cuba existe otra Claro, que se llama la Dirección de Contrainteligencia, la DGI. La Dirección de Contrainteligencia son cientos de miles de personas que manejadas por la inteligencia cubana dentro de Cuba para el control interno de la población. Pero la DI es la que actúa internacionalmente y también es llamado el G2. ¿Eh? Y ellos son claro. los que dirigen todo esto en combinación con la gente del foro. En Chile es la Mesa de Unidad Social, que son alrededor de 125 organizaciones, otros dicen que son 115 organizaciones, dirigidas por 10 personas, de las cuales 9 son del Partido Comunista. Y estas 9 personas del Partido Comunista chileno que combinan todo esto, están dirigidos a su vez en combinación con el SEBIN, y arriba de la Mesa de Unidad Social y el SEBIN está la Dirección de Inteligencia Cubana, que es la que realmente dirige todo el proceso. Y ellos, con esta escalada de violencia, lo que quisieron era destruir y frenar el desarrollo chileno y desestabilizar el régimen, romper la democracia, y para consolidar esto ellos buscan un cambio constitucional. Entonces los que más les interesa el cambio constitucional para apoderarse del país son a los comunistas, y Claro. la izquierda se pliega, y después se pliega incluso la derecha blanda, los que se autodenominan socialdemócratas, en fin, porque creen que ellos podrían subirse a la ola y tratar de manejar el proceso. Pero es muy peligroso porque la constitución actual de Chile es la que nos garantiza la libertad, nos garantiza la democracia, nos garantiza, no sé, todos los derechos individuales, que son la característica de Chile.
y nos han permitido un desarrollo extraordinario. O sea, desde que se crea la Constitución del año 80, no sé, llevamos 40 años de desarrollo y nos hemos puesto a la cabeza de Iberoamérica como el país más desarrollado de América Latina. Eso se debe en gran medida a la Constitución del año 80. O sea, no, es que fue creado en la dictadura militar, en fin, que no es legítima. Bueno, los militares son los que restauran la democracia. No hay nada más democrático que los militares en cuanto a que ellos paran la destrucción de Chile en la época de Allende y este proyecto que tenían ellos de tomarse el país, instaurar una dictadura comunista irreversible, y para eso pensaban hacer una guerra civil, si es que no lograban por la vía democrática consolidarse en el poder. Y lo que hacen los militares es detener esa guerra civil, detener el comunismo. Por lo tanto, si Chile es democrático, es por los militares. Claro, Y ellos llaman a los mejores, no sé, abogados, juristas, constitucionalistas del país, preguntan quiénes son los mejores constitucionalistas, le dicen, mire, los mejores constitucionalistas son esta lista de caballeros, entonces, mire, llámamelos para acá, quiero hablar con ellos, quiero que nos diseñen una constitución de acuerdo a las tradiciones chilenas para que nosotros podamos restaurar la democracia en un proceso gradual y garantizar que esta democracia vuelva, pero sin interrumpir nuestro desarrollo, sin interrumpir nuestra bajada a la pobreza, sin interrumpir nuestro aumento del nivel de vida, y haciendo una cosa ordenada y gradual. Pero no podemos hacerlo ahora porque estamos en medio, bueno, poco después del 80 empezó la crisis internacional, ¿no? Del 81, y después vino todas estas revueltas a raíz de la crisis internacional del 81, que fue una especie de revolución interna que ellos trataron de hacer para votar al régimen. No les resultó. Pero eso impidió que el régimen acelerara la vuelta a la democracia y se tuvo que dar el plazo máximo, que ellos mismos habían fijado el año 88. Y ahí vino el plebiscito del 88, la elección del 89, antes había habido un plebiscito en el 89 para el cambio constitucional, porque se hicieron pequeñas transformaciones a la Constitución de acuerdo a lo que le pidieron los opositores, y se restablece la democracia ordenadamente, con un país en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y ese crecimiento continuó. Ahora, no continuó en los mismos términos porque las ideas que tenía la izquierda, que apoyaba a Patricio Aylwin, en combinación con la democracia cristiana, no eran las mismas ideas del régimen militar y de la gente que había apoyado al régimen, que eran más bien gente independiente, gente de centro, gente de derecha, y que fueron los que implantaron este régimen de economía de mercado. Pero aún así, la izquierda mantuvo el sistema porque se dio cuenta que a través de este sistema se podía crecer muchísimo. Y ellos quisieron seguir creciendo, pero como tenían mucha gente de izquierda dentro del gobierno, fueron introduciendo pequeños cambios que fueron empantanando el crecimiento, y por eso Chile iba creciendo cada vez menos. Pero seguimos creciendo, ya el año 2000 pasamos a ser el país más desarrollado de Iberoamérica, y crecimos por lo menos hasta el año 2006. Después ya algunos dicen que crecimos hasta el año 2008, pero crecimos hasta el año 2008 por lo menos. Eso significa que hace 12 años que no crecemos. Entonces, se están aprovechando ahora la gente del foro y la gente de la izquierda iberoamericana para destruir el régimen y transformarlo. Y te quiero terminar diciendo que es posible que si ellos, a través del apruebo, inician un proceso de cambio constitucional, es posible que ellos se apoderen políticamente de Chile y se instaure gradualmente una dictadura comunista con el tiempo, por la vía del cambio constitucional, por la vía del proceso constituyente. Y ellos puede que no desaten la violencia ahora cuando se acabe la pandemia, porque les va a interesar primero asegurarse el apruebo. Y si desata la violencia, lo más probable es que aumente el rechazo. Pero esta frenada de la violencia es circunstancial, es solamente para garantizarse la elección, la votación por el cambio constitucional, y una vez que ellos consigan el apruebo, probablemente van a empezar paralelamente a volver a presionar por la vía violenta, mientras se inicia el proceso constituyente, para tratar de imponer sus ideas, porque la derecha ha retrocedido en base al temor y ha aceptado los cambios constitucionales en base al temor. Y eso ha sido la característica, y sobre todo de los partidos políticos del Parlamento,
no tanto de la gente independiente que votó por Piñera y que votó por los parlamentarios de derecha, que ellos no están de acuerdo con estas líneas, pero sin embargo, en el Parlamento y el mismo presidente Piñera y sus ministros están muy en esa línea, una línea más bien entreguista, más bien de ceder, más bien de aceptar cambio, y nunca se ha defendido con fuerza y con claridad esta constitución tan extraordinaria que nos garantiza toda la democracia y toda la libertad que hemos tenido. Y que por lo demás, y con esto termino, por lo demás esta constitución del año 80 es una evolución de la constitución histórica de Chile del año 1925. Una constitución que se cambió el año 25, pero que se empezó a aplicar el año 1932, un par de años después de la crisis mundial del año 30. Y esa constitución del 25, que se empezó a aplicar el año 32, venía a su vez de la constitución de 1833, que fue una especie de adaptación, una especie de modernización, una especie de pequeños cambios que hubo entre el año 33 y 25, y que a su vez venía de la constitución de 1828, y en la tradición chilena de la 1823, incluso la constitución inicial de José Miguel Carrera, de 1812, que fue el primer intento constitucional que tuvimos en Chile inmediatamente después de la independencia. Entonces, esta constitución del año 80 es la continuidad razonable, gradual y lógica de la constitución de 1833, sobre todo. Y los países que tienen constituciones más antiguas y más estables son los que más se desarrollan, y los que tienen las democracias más garantizadas, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que a lo más se han hecho pequeños cambios, enmiendas se les llaman, a la Constitución de Estados Unidos, pero nunca se ha pensado cambiar la Constitución de Estados Unidos. Y si nosotros estamos siendo amenazados con el cambio de la Constitución de Chile, que tiene un origen tan antiguo, con estas pequeñas modificaciones, estamos siendo amenazados en nuestra democracia. Que entre paréntesis, Chile tiene una de las democracias más antiguas del mundo, con una de las mayores estabilidades entre todas las democracias del mundo. Según la tercera, estamos en una guerra fría 2.0. ¿Qué le parece? ¿En Chile o en el mundo? ¿A qué te refieres tú? En Chile tenemos perdón, en el mundo, en el mundo En el tenemos mundo. una Sí. 2.0, pero ya no es entre China y ya no es entre Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética, perdón, sino que hoy día es entre Estados Unidos y China. ¿Qué le parece esta teoría? Sí, bueno, yo creo que el régimen de Trump nos ha llevado a eso. Ahora, había buenas razones para Trump para hacer esta guerra comercial, porque las condiciones eran muy favorables a China y eran muy desfavorables a Estados Unidos. Y Trump está tratando de recuperar la capacidad de crecer y de generar empleo y de manejar tecnología y desarrollar tecnología que son propias de Estados Unidos. Y era una fórmula para frenar el auge del imperio chino frente al imperio norteamericano. Hoy día Estados Unidos domina el mundo, pero se tiende a un cambio gradual en estos momentos o en el futuro cercano, en que China pasaría a Estados Unidos y China pasaría a ser la primera potencia del mundo, por lo menos en lo económico e incluso también en lo tecnológico, lo comercial, lo financiero. Todavía Estados Unidos tiene un mayor poder militar, sobre todo naval. Estados Unidos todavía controla los mares, pero China no pretende desafiar a Estados Unidos en el control de todos los mares del mundo, pero sí quiere garantizarse el control de los mares de la periferia de China y sobre todo esos mares que garantizan el flujo de abastecimiento de energía para China, como todo este flujo que viene del Golfo Pérsico, pasando por el sur de la India, entrando al estrecho de Malaca y subiendo por el mar del sur de China hacia la costa china, con el petróleo que viene por todos estos supertanques. Eso es lo que quiere garantizarse China, y eso ha significado efectivamente una escalada de desafíos aeronavales, submarinos, mutuos, entre Estados Unidos y China, al cual se ha plegado Japón como aliado de Estados Unidos. Y en cierto modo Corea del Sur, que está preocupada por Corea del Norte, pero sabe que Corea del Norte en cierto modo está combinada con China, entonces Corea del Sur también le interesa la alianza con Japón, con Estados Unidos, con Taiwán y eventualmente con Australia. Australia se está convirtiendo gradualmente en una potencia naval, aeronaval, con submarinos, en fin, hay un plan de rearme naval y con un poder aéreo en el norte de Australia, porque Australia es un continente, un territorio tan grande como el de China mismo, pero con la diferencia que Australia tiene, no sé, 23, 24 millones de habitantes y China tiene 1.400 millones.
Entonces, para los chinos, Australia es una isla vacía, ¿ah? Es una isla que ellos quisieran tomarse a la larga, o influir, o dominar, o controlar. Por eso es que Australia se siente tan amenazada por este nuevo imperio chino. Y por eso es que Australia está afanada en combinarse con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, y ojalá con los países del ASEAN. Los países del ASEAN son los países de la Asociación del Sudeste de Asia. Y eso incluye Filipinas, Vietnam, no sé, Tailandia, Camboya, Indonesia, sobre todo, que es un país tan grande. Y un poquito más allá está Myanmar, que es una zona de influencia china. Los chinos quieren salir al Índico por vía terrestre hacia Myanmar. Hacia Myanmar. Pero a esto se suma la India. La India se está aliando con Japón, con Estados Unidos y con Australia. Están en proceso de conversaciones, están en proceso gradual de crecientes combinaciones. No sabemos cómo se va a desarrollar esto. Y hay una novedad muy curiosa y muy interesante que acaba de ocurrir en estos días y que quizás podría ser una novedad para esta conversación. Y es que Rusia le negó la venta a China de los S-400, estos sistemas antiaéreos ultra sofisticados, que son probablemente los mejores sistemas antiaéreos del mundo, Claro. y que China iba a comprar a Rusia y Rusia no se negó a vendérselo. Y lo otro es que el S-57, que es este superavión que están desarrollando ahora los rusos de la última generación, tampoco se lo vendió a China. Y están en conversaciones para vendérselo a la India. Y hay posibilidad de que el S-400, que se lo negaron a los chinos, se lo vendan a la India. Entonces, de repente, esta alianza que habíamos visto en los últimos 10 años entre Rusia y China, se podría estar rompiendo en este momento. Porque los chinos de Claro. repente se están dando cuenta que de ahora en adelante quizás ya Rusia no va a ser ese aliado estratégico privilegiado a nivel global que ellos pensaban que era con estos cambios. Ahora, ¿por qué los rusos hacen eso? Bueno, porque según ellos, todas estas tecnologías de punta que le han vendido a los chinos a través de procesos inversos de ingeniería han copiado los aviones que le han vendido, han copiado los sistemas, han copiado los misiles, han copiado, no sé, los submarinos, y en el fondo se han apoderado de la tecnología rusa sin autorización de Rusia. Y Rusia al principio lo aceptaba porque creía que no podía negarse, pero es tanta la cantidad de copias que los chinos han hecho a las tecnologías de punta de Rusia, que Rusia está temiendo que si le vende las tecnologías estratégicas más importantes y más de vanguardia, los chinos las copien y compitan incluso con la propia Rusia en un nivel de tecnología de punta en el área militar. Y lo otro que está ocurriendo es que los rusos temen que todo lo que es Siberia pase a la larga a ser amenazado por China. Porque Claro. Siberia se ha estado despoblando. La cantidad de rusos que hay en Vladivostok y en toda el área intermedio, Ujú. entre la zona europea de Rusia y la zona del extremo oriente de Rusia, se Claro. ha estado despoblando. Y como hay un problema de natalidad en Rusia, la Unión Soviética tenía 300 millones de habitantes, la Rusia actual tiene alrededor de 135 millones de habitantes, mucho menos la mitad. Y además las mujeres no están teniendo hijos en Rusia como existía antiguamente una tasa de natalidad mucho más alta. Entonces, 130 millones, con muy pocos en el oriente, ponte tú que en el oriente sean 3 o 4 millones, los rusos que hay en Vladivostok y los alrededores, al lado tienen 1.400 millones de chinos. ¿Fija? Entonces, Claro. ¿por qué Rusia puede sostener Siberia? Bueno, porque tiene armas nucleares, porque tiene tecnologías de punta, pero cuando China llega a ser un poder tan inconmensurable y pasa a ser la superpotencia dominante del mundo, la propia Rusia se siente amenazada. Claro. Y a Rusia, en cierto modo, le conviene que Estados Unidos frene a China y le conviene que Estados Unidos se combine con Japón, con Australia, con los países de la ASEAN, con Corea del Sur, con Taiwán y con la propia India. Y como estos países se combinan con la propia India, Rusia dice, bueno, yo me quedaré con China o me quedo con la India. Y decide Claro. ahora qué hace con la India, con esta decisión de estos últimos 15 días, donde ellos le acaban de negar a China estas tecnologías de punta y sí se las han permitido a la India. Claro. Y Eso es un gran cambio, ¿eh? claro, no, tremendamente, de todas maneras. Y aprovechando ese punto, que ya que lo destacó, quisiera hacerle esta otra pregunta que va a ir dirigida
a un tema que suele acongojar mucho a la gente, que suele generarle curiosidad. Podemos, efectivamente, desde la perspectiva del ICAES, tener un cercano posible tercer enfrentamiento como una posible guerra mundial. ¿Es posible que podamos tener un tercer enfrentamiento de esa envergadura? Yo creo que pueden haber confrontaciones limitadas, localizadas. Por ejemplo, el mar del sur de China. El mar del sur de China podría haber algún problema. Podría haber problema por el intento de captura de Taiwán. Claro. Podría haber un problema por un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde esté metido indirectamente China, por el lado de Corea del Norte, indirectamente Japón y Estados Unidos por el lado de Corea del Sur. Y podría haber conflictos e incidentes menores, como los que hemos estado viendo en la frontera entre la India y China, o en la zona donde los chinos están haciendo una carretera hacia Gwadar, que es una base que ellos están desarrollando en el sur de Pakistán. Pero esa base naval china en el sur de Pakistán, que se llama Gwadar, se está conectando una carretera muy moderna que los chinos están desarrollando, cruzando todo Pakistán y cruzando la cordillera del norte de Pakistán para llegar a China. Y en ese Claro. sector y la zona contigua, que es la zona de Kashmir, Cachemira en castellano, Kashmir en inglés, esa zona que ha sido una zona de disputa histórica antigua entre Pakistán y China, donde ha habido ciertas confrontaciones últimas. Ahora, ni a la India ni a China le conviene un conflicto. Entonces ellos se han puesto de acuerdo en el límite para tratar de frenar esto, pero las presiones en un nivel limitado siguen y podrían desarrollarse pequeños conflictos localizados de frontera en la zona de Kashmir y también al norte de Bangladesh, el estado de Bengala, que era el antiguo Pakistán oriental, Claro. que ahora se llama Bangladesh, que está entre la India y Myanmar. No sé si tú sabes, pero Myanmar antiguamente se llamaba Birmania, ahora se llama Myanmar. Claro. Y justo al norte de Bangladesh hay una entrada de territorio hindú en la frontera que los chinos sueñan con apoderarse de ese territorio. Y ahí han habido incidentes de frontera a nivel de soldados con fusiles en la mano, o sea, a nivel de infantería, pero sin incorporar grandes complejos tecnológicos de aviones o de artillería o de otros sistemas más complejos. Entonces pueden haber incidentes de ese tipo. Yo creo que va a haber una tensión de fronteras y de zonas de influencia en los próximos años y en las próximas décadas, donde la India va a estar muy armado, China se va a empezar a crecer en su armamento cada día más, Estados Unidos está tratando de renovar su flota y generar una nueva generación de sistemas de armas aeronavales para operar en la zona. Japón está en un plan de rearme naval enorme que empezó hace unos 15 años y que está en pleno desarrollo. Australia está en lo mismo. Corea del Sur, curiosamente, que ha desarrollado muchísimas tecnologías. Taiwán está recibiendo armamento de Estados Unidos ahora como nunca lo había recibido en las últimas décadas. Y todo esto es combinado, o sea, la India con Japón y con Australia, con Estados Unidos, y con los países pequeños entre medio, Claro. en contra de China. Ahora, China se veía a sí mismo como aliada de Rusia, pero en estos días estamos viendo que Rusia se le está retirando de la alianza preferencial y está reconsiderando la posibilidad de vincularse a la India, aunque los rusos en sus declaraciones han insistido que ellos no pretenden estar en contra de China. Ellos quieren estar bien con China y bien con la India, pero en el límite ellos le dan preferencia tecnológica en sus sistemas de vanguardia a la India sobre China. Y eso China lo lee muy mal. Claro. Y volviendo a un punto que está muy vinculado a esto, vuelvo de nuevo muy similarmente a la pregunta que le acabo de hacer. ¿Puede ser la pandemia que estamos enfrentando hoy en día tal vez un arma biológica? Sí, bueno, nosotros hemos detectado que el virus fue creado en Estados Unidos. Claro. Y en un momento dado el gobierno de Estados Unidos detuvo los financiamientos para este desarrollo porque lo consideraba muy peligroso, que podía producir pandemias globales descontroladas. Claro. Ahora, este virus se desarrolló en Estados Unidos originalmente en las investigaciones del borde, investigaciones del límite, para la guerra biológica.
pero ellos investigan esto no necesariamente para usarlo, sino que para conocer las tecnologías potenciales de los sistemas que se pueden usar en una guerra biológica. Claro. Y una guerra virológica o bacteriológica, como tú quieras llamarla, pero en este caso un virus. Claro. Y lo que ocurrió fue que ellos detuvieron los procesos de desarrollo y trataron de congelar el sistema, y a través de ciertos millonarios norteamericanos, entre ellos se ha detectado que Bill Gates estuvo involucrado, se consiguió traspasar este virus a China y específicamente a Wuhan, que Claro. es un laboratorio de nivel 5, o sea, es un nivel o 4, ¿eh? Que es un nivel de máxima seguridad a nivel mundial para este tipo de tecnologías de punta. Ahora, China, ¿por qué aceptó esto? Bueno, porque China, todas estas tecnologías de punta que se desarrollan en Occidente, les interesa conocerla, tenerla, estudiarla, evaluarla, saber cómo contrarrestarla. Claro. Entonces, por eso que llegó a Wuhan este virus, y los chinos hasta el día de hoy todavía están investigando cómo llegó y qué pasó. Y hay una especulación muy grande de qué es lo que pasó realmente en Wuhan. Algunos dicen que se le escapó el virus, otros dicen que había unos atletas norteamericanos que fueron a hacer una competencia atlética en Wuhan y que algunos de ellos estarían contagiados con este virus. Claro, y así lo llevaron. No está claro. Sí se sabe que el virus fue desarrollado en Estados Unidos, ¿eh? No en China. Pero los chinos, en cierto modo, lo liberaron. Entonces no se sabe si eso lo hicieron a propósito o si lo hicieron por un accidente. Pero a China le afectó mucho el virus. El daño interno del virus en China es gigantesco. Entonces yo no creo que los chinos lo hayan hecho a propósito. Yo creo que hay un problema de mal manejo, porque Se era puede una haber cosa muy salido de control. compleja. Claro, y si en un momento dado que se le escapa el virus, el gobierno central no tenía suficiente conocimiento de las características y no supo contrarrestarlo, lo trataron de mantener en secreto, hubo cierta represión interna para mantenerlo en secreto y hay cosas irregulares ahí, pero no creo que lo hayan hecho deliberadamente. Claro. Entonces, no sé si eso es realmente una operación china. Ahora, podría ser una operación de ciertos globalistas que están pensando en usar este tipo de experimento bacteriológico o virológico, en este caso virus, para neutralizar el desarrollo de la población mundial, que es toda una teoría que existe, una teoría de la conspiración, que nosotros la observamos con mucho cuidado y que todavía tenemos nuestras mentes abiertas para confirmar o desmentir esto, Claro, no son pero descartables. es una posibilidad, sí. Claro. Bueno, y la verdad es que, bueno, don Daniel, usted es un historiador innato. ¿Ah? Eso me ha quedado clarísimo en otras No, yo estudio conversaciones. economía, se puede sacar un máster en administración de empresas, o sea, no, Claro. me No, gusta la usted, historia, eso sí. claro, indiscutible. Eso es un detalle muy importante que no mencioné. Don Daniel es ingeniero comercial de la Universidad Católica y, claro, tiene el máster en economía. Pero don Daniel, aparte también como un hobby personal, por eso yo le digo que usted es un historiador innato, es una pasión que definitivamente ha desarrollado muy bien. Desde el hecho histórico quisiera hacer una comparación y saber si usted está de acuerdo conmigo o que me entregara su perspectiva. Como bien lo sabe, en diferentes ocasiones oímos que nuestro Sebastián Piñera era nuestro Luis XVI. Uh-huh. Se llevó a este plano lo que estaba pasando en Chile, que podía ser muy parecido a la Revolución Francesa. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Siente usted que Chile puede llegar a vivir una revolución similar a la Revolución Francesa en ese entonces? ¿Podemos comparar las situaciones? Nosotros estamos en una revolución. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, cree que las revoluciones son violencia todos los días, pero no son procesos para capturar el poder. Y esta revolución ha tenido éxito para que los sectores que los cubanos querían, que ciertos sectores se apoderaran del poder en Chile, se lograra, están teniendo éxito. Hasta ahora los que han retrocedido son el gobierno, son sus ministros, son los partidos de derecha, incluso ciertos partidos de izquierda centristas, que están un poquito descolocados porque esto está manejado más bien por la extrema izquierda iberoamericana, por el Foro de Sao Paulo, por la Mesa de Unidad Social, por el Partido Comunista, por la inteligencia cubana, por la inteligencia venezolana. Y si no tenemos violencia en este minuto es en parte por la pandemia, pero en Claro. parte porque ellos sueñan con ganar el apruebo en la elección próxima. Y si no gana el apruebo, ellos podrían restaurar la revolución.
Y si gana el apruebo, también pueden restaurar la revolución violenta, porque va a ser una forma de amenazas para que cuando se escriba la nueva constitución, se escriban los términos que ellos quieren, porque ellos han usado la amenaza para llevar las ideas hasta donde las llevan ahora. Sin esa amenaza, nadie hubiera pensado en cambiar la constitución, porque no era una necesidad. De hecho, la constitución era la que nos garantizaba nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra estabilidad. Claro. Ujú. Bueno, la verdad que también me parecía muy importante aclarar ese punto porque muchas personas suelen asociar, ¿no es cierto? Este hito histórico a lo que hoy día Chile está enfrentando. Entonces, bueno, por otro aspecto también, quisiera como último punto hacerle la siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de que Sebastián Piñera pudiera ser derrocado como presidente de la República? ¿Podría sufrir eventualmente quizá alguna destitución tanto de parte del Congreso o por vías armadas? ¿Existe alguna posibilidad que pudiera suceder eso? Sí, está todo abierto. El problema es que si Sebastián Piñera sigue cediendo, a nosotros no nos conviene Sebastián Piñera. Ahora, si él se Claro, pusiera firme de repente y parara la violencia en la Araucanía, y desde ahí parara también las potencialidades, otras violencias que pudieran surgir a lo largo de todo Chile, sería muy bueno. Pero no está haciendo eso. Entonces, tampoco a nosotros nos conviene que siga este entreguismo de un gobierno tan débil que solamente nos hace retroceder. Y sobre todo si él plantea que va a votar por el apruebo, entonces está avalando esta revolución, porque el apruebo es la clave para la transformación constitucional de Chile que le permite eso que dicen que hay que subirse arriba a la ola, hay que votar por el apruebo porque ellos pueden, desde los constituyentes, manejar la situación. Eso es muy iluso porque históricamente eso nunca ha ocurrido. Cuando se entra en el proceso constituyente, siempre la izquierda se impone por métodos legítimos o ilegítimos, por métodos, no sé, serios o indirectos. Es un riesgo gigantesco que aborta todo. Por eso es que la clave para parar esta guerra civil, esta revolución que se está dando ahora, la clave es el rechazo. Uno con el rechazo para esta deconstrucción, para esta destrucción, para este freno al desarrollo, y refuerza la economía de mercado, refuerza el orden, y refuerza en este caso a las policías y a las Fuerzas Armadas, principalmente las policías de Chile, que todo el mundo hoy día quiere reformar. Carabineros hace 5 años atrás fue confirmada como la tercera policía mejor del mundo, en un estudio comparativo por una comisión internacional muy seria de expertos que compararon todas las policías del mundo, y la chilena salió la tercera policía mejor del mundo y salió la mejor de las Américas. Salió una policía mejor que las que hay en Estados Unidos y mejor que las de otros países iberoamericanos. Entonces, con ese precedente, ¿por qué queremos cambiar una policía que es líder mundial en calidad? Ahora, si la policía no tiene toda su efectividad, en gran medida es porque muchas veces los fiscales, o las leyes o los gobiernos no les permiten a la policía ejercer toda su eficacia. Por ejemplo, toda esta captura de, no sé, de delincuencia y de terrorismo que ellos logran esporádicamente, después son liberados, pero no son liberados por los carabineros, son liberados por el sistema. Entonces, lo que está en cuestión no son los carabineros, sino que es el sistema. Bueno, pero incluso una policía tan extraordinaria como esa quiere ser destruida, transformada, deconstruida. Eh, y eso nos da una pauta de lo equivocado que están. ¿Qué le produce que hombres como Marcos Enrique Ominami sean justamente promotores de que necesitamos cambiar a las policías, de que necesitamos crear una policía que esté al servicio, que sea subordinada al pueblo? ¿Qué le parecen ese tipo de afirmaciones? ¿Las encuentra graves? ¿Cree que son aceptables? ¿Cómo podríamos recibir esa clase de críticas justamente a una institución policial como lo es Carabinero o como podría ser también en cualquier parte del mundo? Bueno, él es estos neocomunistas del Foro de Sao Paulo primero, ahora ellos formaron el Foro de Puebla, y entonces ellos son parte interesada, son los líderes de este proceso de constructivista. Así que es evidente que ellos están en esa posición.
Y para poder llevarlo para poder terminar, quisiera hacer una última pregunta. Uh-huh. Sí. Todo el legado que tenemos del sistema que permitió sacar a Chile de la pobreza, porque eso es muy importante dejarlo en Sí, claro. sí. Dentro de este legado que nosotros tenemos, en el transcurso de estos 30 años, ¿cuál, a su juicio, ha sido el gobierno que se ha encargado de permitir que se malogre con mayor profundidad o se malentienda con mayor profundidad la efectividad del sistema? ¿Cuál ha sido a su juicio? Yo creo que todos han afectado al sistema, pero más los gobiernos de la Michelle Bachelet. ¿Ah? En el primer gobierno de Michelle Bachelet ya hubo una deconstrucción de ciertos aspectos que no se notó tanto. Y el segundo gobierno fue muy fuerte. ¿Ah? Fue muy fuerte la retroexcavadora, los cambios laborales, el aumento de los impuestos, el desincentivo a la inversión. Y el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue un frenazo brutal. Pero ya se había frenado en el primer gobierno. Y en el primer gobierno de Sebastián Piñera, con la reconstrucción del terremoto, hubo un crecimiento, ¿ah? Pero curiosamente él no hizo las reformas profundas que venían de antes. En Chile, las grandes transformaciones que permitieron el crecimiento se hicieron todas, las mejores y las buenas, en el gobierno militar. Con Elwin se hicieron una serie de transformaciones que fueron empantanando este desarrollo. Y lo mismo con Lago, a pesar de que no fueron tan dañinos los gobiernos de Elwin, de Frei de Frei Ruiz Tagle y de Lago, fue mucho más dañino el de Michelle Bachelet. Pero las grandes transformaciones que bajaron violentamente la desnutrición, la mortandad infantil, la extrema pobreza, que transformaron la economía, que permitieron una enorme inversión, que produjeron una enorme tasa de crecimiento y un violento aumento del bienestar, fue en el gobierno militar. A pesar de que en el gobierno militar nos tocaron dos crisis internacionales que nos afectaron desde el exterior, que el gobierno no controlaba. Una fue la guerra del Yom Kippur en octubre del 73, inmediatamente después del cambio de gobierno con el golpe del 11 de septiembre del 73, que fue un golpe liberador para Chile, liberador del comunismo y que evitó la guerra civil. Ese golpe liberador fue afectado poco tiempo después por la guerra del Yom Kippur, que fue en octubre del año 73, una guerra de 23 días entre Israel, Siria y Egipto, que llevó a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que estaba controlada por el mundo árabe y por los países del Golfo, para venganza del mundo árabe en contra de los países occidentales que apoyaron a Israel en esa guerra, duplicó el precio del petróleo con la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y después triplicó el precio del petróleo un par de meses después. Entonces el costo de la energía para los países del mundo occidental que no tenían petróleo se duplicó de repente y después se triplicó inmediatamente después. Y los países productores de petróleo, Argentina era el país productor de petróleo, Perú, Colombia era el país productor de petróleo, Ecuador, un gran productor, Venezuela, los mayores productores del mundo, México también era el productor de petróleo. Todos esos países se vieron beneficiados, en cierto modo, cuando se duplicó el precio del petróleo, se triplicó. Pero países que no tenían petróleo, que importaban petróleo, como Chile, que se triplicara el precio del petróleo fue de un daño violentísimo. ¿Eh? Y la disponibilidad de recursos a nivel mundial, lo que se llama la demanda agregada a nivel mundial, disminuyó mucho en el mundo occidental. Por lo tanto, la capacidad chilena de exportar también disminuyó. Y disminuyó en cantidad y en precio, porque había menos disponibilidad de recursos. Los países de Europa, Estados Unidos, tenían que duplicar o triplicar su cantidad de recursos para mantener el mismo nivel de energía, el mismo nivel de importación de petróleo. En esa época, Estados Unidos era un importador de petróleo. ¿Eh? No existía el sistema de crack que existe hoy día. Y Europa en general era un conjunto de países importadores de petróleo. Después se descubrió el mar, en el mar de Noruega, en fin, y en otros países, en otros lugares se descubrió petróleo en el mar, incluso en Europa. Pero en esa época no existía eso. Por lo tanto, Chile se vio violentamente afectado por la crisis del año 73, que afectó al gobierno militar desde el exterior. Y aún así, a pesar de esa crisis, que se combinaba con la crisis del propio Allende, porque Allende había arruinado a Chile, y había incluso producido hambre, porque la gente hacía colas para comer un poquito de arroz, en fin. Esa combinación de la crisis de Allende con la crisis mundial del 73 afectó mucho al gobierno militar que recién venía llegando al poder.
el año 74 y el año 75. Pero ya el 76, a fines del 75, principios del 76, el país empezó a crecer. Y creció entre el 75 y el 81 con la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental. Y el año 81 nos ocurrió una segunda crisis mundial que afectó nuevamente al gobierno militar por factores externos que ellos no controlaban y que fueron derivados de la caída del Shah de Persia el año 79 y después la guerra entre Irán e Irak el año 80, que fue una guerra que duró entre el año 80 y 88. Pero ya en el 80, cuando los empezaron a bombardear mutuamente los petroleros y los puertos por donde se sacaba el petróleo, tanto de Irak como de Irán, y las refinerías o las plantas de donde se sacaba el petróleo desde bajo tierra, esta destrucción mutua de las fuentes de petróleo de dos grandes productores mundiales de petróleo, como eran Irak e Irán, más los bombardeos mutuos en el Golfo. Cuando algunos buques lograban cargar petróleo, iban navegando por el Golfo Pérsico hacia el estrecho de Hormuz para salir a llevar petróleo, no sé, a Europa o Estados Unidos o al este de Asia, todavía navegando en alta mar los atacaban aviones iraníes o aviones iraquíes. Entonces, hubo una crisis del petróleo derivada de la guerra de Irán e Irak, que a su vez fue consecuencia de la caída del Shah. Ahora, ¿por qué la caída del Shah afectó esto? Bueno, porque cuando se desarmó las Fuerzas Armadas iraníes, se debilitó Irán, después de la caída del Shah, entonces Irak pensó que era su oportunidad de capturar la costa o la frontera iraní, que era muy rica en petróleo, sobre todo la zona de Khorramshahr y Shat el-Arab, y los iraquíes lograron tomarse esa zona en la primera etapa de la guerra, pero la reacción gradual y creciente de Irán con el tiempo, que empezaron a reconstruir sus propias fuerzas armadas, que llevó a una guerra muy larga, una guerra de 8 años, finalmente les permitió a los iraníes recuperar esa zona e incluso amenazar a Irak. Pero este fenómeno de la guerra Irán, repito, no teníamos producción de petróleo, todo lo importábamos. Entonces, el gobierno militar sufrió dos crisis externas que ellos no controlaban, pero sin embargo, manteniendo el sistema, logramos recuperarnos y logramos salir de este hoyo. La caída del ingreso en Chile fue muy violento el año 81, 82, 83, y el 84 ya empezamos a salir. Y entre el 84 y el 90, Chile tuvo la tasa de crecimiento económico más alta del mundo occidental. Y esa tasa de crecimiento se mantuvo en los 90 porque la concertación que llegaba al poder con Elwin reconoció que estas transformaciones del gobierno militar permitieron a Chile aumentar mucho su nivel de vida y bajar mucho su pobreza, aumentar mucho las inversiones, aumentar mucho las tasas de crecimiento. Por lo tanto, la concertación mantuvo el sistema, pero como ellos naturalmente, porque tenían dentro de su gente muchos demócratas cristianos, muchos socialistas, naturalmente eran contrarios al régimen capitalista o a una economía de mercado más típica. Entonces, fueron introduciendo una serie de cambios que según ellos eran para labores sociales, fueron aumentando la cantidad de gente en el Estado, fueron haciendo crecer el Estado, en fin. Y todo esto fue empantanando la tasa de desarrollo hasta que el año 2006 dejamos de crecer, por lo menos el 2008 dejamos de crecer totalmente. Y nunca más hemos crecido desde el 2008 hasta ahora realmente, o sea, hemos crecido a tasas muy, muy bajas, casi estancados. Y todas las crisis que tenemos hoy día son consecuencias de estos cambios de la izquierda. Son consecuencias de que la izquierda ha hecho cambios que han frenado el desarrollo de Chile y han frenado una aceleración de la caída de la pobreza que debiéramos haber tenido. Y a lo mejor si hubiera ganado el sí el año 88 y Pinochet hubiera seguido en el gobierno, probablemente con las proyecciones del orden y el desarrollo que teníamos en esa época, probablemente el ingreso per cápita de Chile hoy día sería de $40.000 y no de $25.000 como llegamos a tener, que realmente se dicen que ahora está bajando a 23 o a $20.000 por la caída que hemos tenido en el último tiempo. No sabemos eso, tenemos que esperar los últimos datos. Pero nosotros podríamos haber sido ya un país desarrollado el año 2010, si es que hubiéramos mantenido las políticas y el gobierno de Pinochet, si hubiera ganado el sí, ¿no? Hoy día está como de costumbre decir que fue un error haber votado por el sí y que por suerte ganó el no, incluso gente de derecha lo dice. Yo creo que es todo lo contrario. Si hubiera ganado el sí, si hubiera seguido el régimen, hubiera sido un régimen democrático, porque hubiera sido producto de
del plebiscito del 88, el país hubiera mantenido un orden y un crecimiento del nivel que teníamos antes, con transformaciones de la línea en que tenía el gobierno militar, porque esas transformaciones en la línea del gobierno militar eran los que iban multiplicando la capacidad de desarrollo de Chile en el tiempo. Y por eso hubiéramos llegado muy lejos si se hubiera mantenido esas capacidades y ese sistema. Pero este empantanamiento del desarrollo se debe a la izquierda, y el freno del desarrollo se debe a Michelle Bachelet. Incluso Sebastián Piñera, que a pesar de que administró la recuperación del terremoto, no hizo cambios importantes, serios, profundos, en la línea a las que habían hecho en el gobierno militar, como para seguir desarrollando. Bueno, don Daniel, la verdad es que yo siento que la conversación que hemos tenido hasta ahora ha tenido muchos temas muy importantes y ha permitido también dejar fuera ciertos mitos que quedan muy claros con los detalles que proporciona, y eso es tremendamente importante. Entonces, yo quiero darle las gracias tremendamente por el tiempo, que espero que hayamos podido alcanzar 1 hora con 15 o 20 minutos más o menos, que sería estupendo. Y por supuesto también quiero aprovechar de comentarles, ¿no es cierto?, que esta entrevista que nosotros acabamos de tener ahora, ojalá hubiéramos podido entrar en algunos otros temas más que yo espero usted pueda concedernos el tiempo para que lo podamos hacer en el futuro, y si se permite, ojalá presencialmente, porque siento que hay otros temas que usted podría haber tocado con gran claridad, como por ejemplo, si la Araucanía necesita o no una intervención militar precisa, o si el gobierno tiene que responder con mayor fuerza frente a este abuso constante del Estado de Derecho, o si realmente el Congreso es hoy en día un organismo que está respondiendo realmente como debiese hacerlo en un Estado democrático como lo es Chile, ¿no? Aquí existe como una pugna entre el Congreso y el gobierno, ¿ah? Y como última pregunta que le voy a hacer, ¿cómo evaluaría usted al presidente Sebastián Piñera hasta ahora, el segundo año de su gobierno? ¿Qué nota le pondría a usted? Bueno, él ha permitido toda esta deconstrucción, y todo este caos, porque en el fondo es la debilidad de él, sobre todo al no permitirle a las policías y a las Fuerzas Armadas recuperar el orden. Esa debilidad es la que ha permitido la multiplicación del caos y la crisis, y la amenaza del cambio de la Constitución. Porque la Constitución es el dique que nos garantiza la libertad, y la democracia, y la estabilidad, y el crecimiento. Y esa estabilidad que permite la inversión, y esa inversión que permite el crecimiento y el desarrollo, y la bajada de la pobreza, y la multiplicación de las posibilidades de que Chile se convierta en un país desarrollado. Sin esa Constitución, sin ese dique, nosotros podemos entrar al caos iberoamericano, el caos latinoamericano, que es la característica de esta región, desgraciadamente. Nosotros éramos la excepción. Y en eso hay una responsabilidad muy importante del presidente Piñera por su debilidad que ha permitido todo esto. Bueno, don Daniel, entonces nuevamente le doy las gracias. Le doy gracias también a todos los que van a ver esta entrevista, y esperamos que puedan disfrutarlo y que compartan con nosotros el mensaje pleno, que es muy sencillo. Que tenemos que responder con patriotismo, debemos defender el rechazo, porque en definitiva es la única manera que tenemos hoy en día de permitir que pueda prevalecer el Estado de Derecho, y no solo prevalecer, sino que recuperarlo, y poder defender en el fondo nuestro país de este enemigo interno, claro, que ha generado esta división, que ha permitido poner en riesgo nuestra democracia. Muchas gracias, don Daniel. Muchas gracias a ti, Bartolomé, y a ver si en la próxima reunión que tuviéramos a través de Internet, nos cuenta un poco de ti también, porque hay mucha gente aquí interesada en conocer más de Bartolomé. Yo estaré encantado de hacerlo, y claro, para mí va a ser un placer que tengamos ese tiempo en una próxima entrevista. Muchas Muy gracias. bien. Gracias a ti. Un abrazo.